Bueno, ¿qué es el conservador y qué es el conservadurismo? Pues mira, es un concepto, la palabra conservador. Y como, el conservadurismo y el conservador, políticamente hablando, es un concepto polisémico que ha cambiado mucho con los tiempos y seguirá cambiando. Son conceptos que tienen diferentes usos, como la democracia, como palabras como soberanía. Son conceptos que cambian. Entonces, cambian de significado y esto es más patente, las palabras cambian de significado y esto es más patente en conceptos que tienen usos políticos y que se usan en campañas políticas, que por definición son propagandas que mueven a emociones y si acaso sirven también para racionalizar actuaciones. Eh, con eso me refiero a que como son conceptos que se usan en el debate político, se le añaden unas metáforas, se hacen dentro de un concepto, dentro de un contexto, etcétera, pues son palabras que no tienen un solo significado. Decir yo soy conservador, esto pues tú digo, ok, ¿a qué te refieres? Entonces, yo entiendo que ser conservador, en lo personal, es una forma de tomar decisiones en la vida. Pues cuando uno, es bien común que cuando uno es más joven y no tiene mucha responsabilidad, básicamente vive en la casa con los papás, pues uno tiende a ser más liberal, más arriesgado, etcétera. Pero en el momento que uno tiene hijos, que tiene un trabajo, que tiene que pagar taxes, que tiene que pagar deuda, que tiene que pagar el carro, pues uno asume una posición que llamamos madurar, claro, pero que en esta jerga que estamos utilizando es una posición más conservadora. En ese sentido, todos nosotros, de alguna manera, todos nosotros, incluso el más liberal y progre, es conservador, tiene algo de conservador. Pues quiere conservar por lo menos su vida, para empezar por ahí. Entonces, ¿cuánto de tu vida diaria tú pretendes preservar? ¿Cuánto tú tienes? Cualquier persona que, por ejemplo, quiera heredar, o quiera dejarle a sus hijos algo de herencia, pues es conservador, pues quiere conservar su patrimonio. ¿Sabe? Hay actuaciones particulares en la vida de las personas que nos hacen ser más conservador, que nos hacen ser conservador. Eh, el conservador políticamente no lleva intrínseco, y esto que puede ser controversial, pero esto es importante decirlo, desde el punto de vista de la filosofía de donde sale, ¿verdad? De la ilustración escocesa principalmente. eh, Ser conservador políticamente no lleva intrínseco de por sí una ética ni religión. No es intrínseco. O sea, usted puede ser ateo y ser conservador. De hecho, puede ser un maleante como Pol Pot allá en Camboya y es conservador. Por la razón, lo justifica como sea. El conservadorismo, por no tener otra palabra para referirme a conservadurismo, es como yo lo veo, esa es mi apreciación. De nuevo, y les digo, yo no tengo a la verdad agarrar por el mango, pero a base del estudio que yo he hecho, de las cosas que yo he leído, llevo un tiempito leyendo esto, un tiempito leyendo esto, es una técnica político-gubernamental para tomar decisiones. Si usted lee al padre al putativo, al que le imputan el conservadurismo, que es Edmund Burke, se van a percatar entre todas las cosas que yo he leído de él, tanto speeches, estos discursos, como cosas que he escrito, él lo tiene como una técnica. Es bien pragmático. Los griegos utilizaban la palabra tecné, que de ahí viene la palabra tecnología, ¿verdad? Y técnica, etcétera. Tecné significa forma de hacer las cosas. Y la filosofía conservadora es, como yo lo veo, una forma de tomar decisiones, ya en este contexto que estamos hablando, de gobierno. Ser conservador no es ser dogmático ni ortodoxo. O sea, no, ¿sabe? No necesariamente. La carga moral que usted le quiera poner a su forma de manejar la cosa, esto, pues es distinto a la técnica del conservadurismo. Porque usted puede muy bien ser alguien muy bien puede ser un liberal, esto y ser conservador, en sentido de ser una persona libertina en su vida personal y ser un conservador. El conservadurismo no es un principio moral ni una ideología. Y esto es importante, que no es una ideología. Más adelante lo voy a explicar si me da el tiempo.
Ciertamente, o sea, la filosofía conservadora tiene una noción de bueno y malo. Bueno, la tiene. Bueno, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero no en el sentido del alma o del sustantivo, de la trascendencia del cuerpo, no en el sentido de lo divino, no en el sentido que nosotros conocemos del bien y el mal, de lo que nosotros conocemos, que es bien común hablar de bien y el mal, sino que ha sido que lo que es útil y práctico. Es algo bastante útil y práctico. Si ustedes ven los discursos de Edmund Burke, verán que el hombre lo que habla es, mira, estos son los facts. Esto pasó de esta manera, y la razón por qué esta crítica es esta, y vamos a resolver este problema. Básicamente así funcionaba Edmund Burke. El conservadorismo como principio filosófico, repito, es una técnica como principio filosófico, ¿ves? Es una técnica de tomar decisiones político-gubernamentales. Es como el hard disk de una computadora, es decir, como el hard disk y el sistema operativo de la computadora. La ética que usted le quiera poner, la moral que usted le quiere poner, el dogma, las preferencias, las nociones de bueno y malo, de lo correcto e incorrecto, es el software. Ahorita vamos a dar unos cuantos ejemplos de por qué le estoy diciendo esto. Aunque espero que se entienda, pero más adelante voy a dar unos ejemplos. El conservadurismo es una técnica de gobierno. Es incompatible ser conservador como ideología ética y sustantiva. Y esto suena contraintuitivo, ¿verdad? Decir, pero ven acá, tú eres conservador, sí, pero lo que pasa es que la ideología, cuando usted le mete ese conservadurismo, le añade el sufijo ismo, ya lo convierte en una doctrina. Y la diferencia entre la filosofía conservadora y una ideología que la que va a ser, que es todo el tiempo, es que va a ser todo el tiempo lo que la contrarreferencia es que la ideología conservadora, cuando usted tiene una ideología, en el término normal de la palabra, usted tiene la conclusión primero, que es la ideología, y los facts usted los utiliza para justificar su conclusión. Usted racionaliza. Con una ideología uno racionaliza, no razona. La filosofía conservadora pretende que usted razone y llegue a la conclusión. El que tiene una ideología ya tiene la conclusión de que esta ideología es lo bueno, lo correcto, lo, bueno, lo que yo quiero hacer. Y no importa lo que tú me digas, yo lo racionalizo para que justifique la conclusión que ya yo tengo a priori. A diferencia de nuevo, cuando uno razona, uno no tiene la conclusión. Uno simplemente razona y llega a la conclusión. Por utilizar el ejemplo de un ejemplo de que aquí tengo dos médicos, pues llega un paciente, usted hace un rule out. O sea, usted no puede decir en mi mente, bueno, esta persona tiene una bacteria. Bueno, porque para saber si sabe si es bacteria o no, lo mandas a hacer un CBC. Un examen de glóbulo. ¿Los tiene altos, los tiene bajitos? Bueno, pues entonces, no sé, si los tiene bajitos, pues debe ser viral. ¿Sabe? Usted hace unas conclusiones a base de los facts, pero no llega, no utiliza los facts para decir, ah, no, lo que pasa es que esto es un nuevo tipo de bacteria que no se detecta en el examen de sangre que se hace. ¿Entiende? Y le digo ese examen de la sangre porque muchos de nosotros nos ha pasado eso, ¿vale? Llegamos con fiebre y con infección al médico y nos mandamos a hacer un examen de sangre para ver con todo el glóbulo blanco. Entonces, como le dije ya, las ideologías sirven para racionalizar, no para razonar. El conservadurismo como ideología ética se ha utilizado para justificar las más diversas contradicciones y horrores. Por eso le digo que el conservadurismo no es un dogma, no, el software que usted le ponga a esa filosofía de hacer las cosas no es la filosofía conservadora. La filosofía conservadora es la técnica para usted ejecutar el software. Póngalo de esa manera. Por ejemplo, los conservadores como individuos pueden ser autoritarios, de mente estrecha, dogmáticos, avaros, hipersensitivos a la seguridad. También pueden ser pilares de la comunidad. Pueden ser las personas que están pendientes, que son los que trabajan, ¿verdad?, por la comunidad y bregan por su familia, etcétera. Pero pueden hacer como le estoy diciendo. Depende el software que usted le ponga a la técnica, que vamos a ver más adelante, que es la filosofía conservadora. La, la- la- lo, y lo que
Políticamente, esos excesos, esa manera de ser, también se notan en la historia. Usted puede estar de acuerdo o no con el principio moral, pero un principio moral que usted esté de acuerdo puede muy bien ser dañino para otra persona. Para usted está bien, pero usted no conoce a todo el mundo y no todo el mundo necesariamente está de acuerdo con lo que usted está diciendo. Entonces, el principio moral puede causar daño y ser inmoral para otra persona. Unos ejemplos por encima. También en Lincoln, ¿cuánta gente murió en la guerra civil norteamericana? Pues te dicen que fue por la esclavitud, pero básicamente Lincoln dijo con su voz muchas veces que él quería preservar la unión, con la esclavitud sin la esclavitud. Él quería preservar la unión. ¿Y cuánta gente murió por qué? Por conservar la unión. Bismarck, esto era un antiliberal, monarquista, sin embargo, o sea, esa era como que la estaca donde amarraban en esa época a los conservadores. El hombre era la mano derecha de Wilhelm, el emperador de Alemania, en ese momento, de Prusia, en ese momento. Y él fue, sin embargo, el primero que estableció un estado de beneficencia en Alemania, que fue básicamente una idea que tomó, de ahí se influenció Franklin Roosevelt. Y ese asunto del estado de beneficencia ahora mismo es un estandarte de los liberales, y de izquierda, de los socialistas. Estamos hablando de que este señor, que era conservador hasta el tuétano, fue una persona que implementó el estado de beneficencia por primera vez en la historia reconocida, ¿verdad? Según lo recoge la historiografía. Hitler quería conservar la raza aria, ¿ves? Él utilizó la técnica del conservadurismo, las que vamos a ver más adelante, para adelantar con su software racista la conservación de la raza aria. George Bush Jr. dice que para conservar la hegemonía de Estados Unidos dirigió la matanza de cientos de miles de millones de iraquíes que no tuvieron nada que ver con el bombardeo que ya tenían suficiente con el demente de Hussein, y todavía están allí sacando petróleo. Supuestamente por el concepto, porque de hecho George Bush publicó un libro que se llamaba eh, Conservadorismo Compasivo. Era para allá que era ese tipo, ¿sabes? Y fue que dirigió esa guerra en Irak, que buscando que armas de destrucción masiva en un país que no puede ni siquiera volar aviones, pero bueno. Hubo un tiempo que los conservadores dogmáticos y moralistas se oponían al divorcio porque querían preservar la institución matrimonial, que era la base de la familia, y para que los hijos no quedaran desamparados. Eso pasó. O sea, hasta que vino el caso de Sonia Figueroa Ferrer en el 1973. Las mujeres vivían unos infiernos porque los hombres sabían que estaban. De hecho, en el 75 enmendaron la ley para que las mujeres pudieran disponer, fueran parte de la sociedad de bienes gananciales, para que ellas pudieran también participar en las decisiones de la sociedad de bienes gananciales. Mientras tanto, estaban pisadas, ¿sabes? Y había personas que decían, no, no, la manera de mantener la familia, de conservar la familia es esa. Ese es el software que utilizaron dentro de la técnica conservadora. Otros se oponían a que los hijos ilegítimos tuvieran derecho, hasta que vino el caso de Ocasio versus Díaz, que habían hijos ilegítimos por razones que sean. Dos muchachitos en los años 40 tuvieron un hijo, lo dejaron abandonado, ese dinero no heredaba. Era un niño de segunda clase, pero decían, no se pueden, son ilegítimos, no pueden ser legítimos porque tenemos que fomentar la familia. Sobre pretexto de fomentar la familia, pues hacían como yo lo veo, ¿verdad? Ese daño a niños que no tienen la culpa. Otros prefieren la censura de expresión para protegerte a ti mismo. Mira el caso de las vacunas. Vacúnate por ti, por tu propio bien. Pero no es que yo no me quiero vacunar. No, no, es que tú tienes, pero es que lo que pasa es que yo no tengo 90 años, no tengo enfisema, yo no tengo asma, a mí no me hace falta esa vacuna y yo puedo correr maratón, la milla en 7 minutos. No, no, no importa. Tú vacúnate por tu propio bien. Pues esas son medidas que se pueden tomar desde el punto de vista conservador. Otros que se oponían a la ayuda social porque fomenta el vicio y la vagancia. Todavía hay muchas personas que dicen, no, 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 los cupones son los que sirven los cupones es para que crear estos holgazanes y vagos, y el ocio crea vicio, así que hay que poner a todo el mundo a trabajar. Entonces, esas visiones
que son bien siempre asociadas al conservadurismo como principios morales, como ética, o sea, no es que todas sean malas para nada, creo que no, son útiles. El conservadurismo también, las visiones ortodoxas también son buenas dentro del conservadurismo, pero lo que le quiero también dar el mensaje con esto es que hay un péndulo, como yo le decía ahorita a José, hay un péndulo. La cosa se mueve de un lado al otro en la sociedad, porque no todo el mundo piensa como nosotros y tenemos que estar claros de eso. Entonces, cada cual tiene que hacer su composición de lugar. Entonces, aquí una digresión con PD. PD tiene una declaración de principio, que es su software ético, por llamarlo de esa manera. Eso es su software moral, pues la vida desde el nacimiento hasta desde la concepción hasta la muerte natural. Eso es un principio, es un software del conservadurismo. Pero hay uno, por ejemplo, que es el asunto del estatus, que la declaración de principio dice que tiene que ser no territorial y no colonial. O sea, que está sacando la lela. O sea, que no está conservando el status quo. O sea, que no está siendo conservador. A menos que se quiera decir, no, lo que pasa es que, como veremos más adelante, los cambios políticos dentro del conservadurismo ocurren. Claro que ocurren. Pero ocurren de manera paulatina, de manera evolutiva, no ocurren de manera de sopetazo. Pues entonces, de nuevo, ahí tenemos un punto de inflexión donde uno puede discutir ambos conservadores, decir, bueno, yo soy conservador y yo de verdad pienso que debe estar el territorio ahí, porque eso es lo que yo he vivido, yo estoy feliz con el territorio, eso nadie ha vivido aquí otra cosa que no sea eso, y te voy a decir, no, lo que pasa es que eso tenemos que hay unos problemas y vamos a cambiarlo, y hay una discusión dentro de los mismos conservadores legítima con relación a ese asunto. ¿Vos se lo estoy diciendo? Polisemático, y es una técnica de tomar decisiones. No necesariamente es una ideología, no es una ideología sustantiva de principios morales. ¿Ves? No es bien. Edmund Burke, a quien se reconoce como el fundador del conservadurismo. Él mismo no se llamó nunca conservador, porque de esa palabra no se lo había inventado, se lo inventaron en Francia cuando querían traer de nuevo a los Borbones. Entonces resucitaron a Burke y lo trajeron allí como un monarquista. A lo mejor se revolcaba en la tumba, ¿verdad? Porque él no era monarquista propiamente, él creía en la monarquía constitucional parlamentaria. Pero él no era un monarquista así ¿sabes? Él no era un Tory, él era Whig, que era el partido de los que se veían ahora los liberales. Eh, ese partido Whig fue fundado por Anthony Ashley Cooper, quien era el patrón financiero de John Locke. John Locke, que es el padre del liberalismo. John Locke, ese mismo que está ahí, ¿no? Ese man que está ahí. Era médico, estaba en la Academia de la Ciencia, el tipo era un genio, de verdad, y se rodeó de genio. Eso es otra cosa, se rodeó de genio. Burke simpatizaba con la Revolución Americana. Yo dice, caramba, una persona que, como veremos más adelante, escribió un libro en contra de la Revolución Francesa, estaba a favor de la revolución, simpatizaba con la Revolución Americana. No es que estuviera a favor, pero porque él no quería la revolución él no quería que se separaran, él quería conservar el Reino Unido, ¿verdad? Y las colonias. Pero él simpatizaba, lo justificaba. Mira, que la diferencia entre la Revolución Americana y la Revolución Francesa es que la Revolución Americana partía de los derechos de los ingleses y ellos querían preservar el derecho de los ingleses. Y la Revolución Francesa, no, la Revolución Francesa era fuera del Antic Regime y fuera las cabezas de todo el mundo. O sea, porque los franceses fueron radicales. Edmund Burke escribió un ensayo que se llama, un libro, que se llama Reflections on the French Revolution. Oiga, ese libro es equivalente al Principio de Maquiavelo. Ese libro está subestimado por la historia. Edmund Burke está subestimado por la historia para mucha gente. Edmund Burke es como Maquiavelo. A ese nivel de genialidad. Maquiavelo escribió el Renacimiento con otras consideraciones, no habían en las estructuras de gobierno que había en la época de Edmund Burke. Básicamente eran los Medici sobornando y matando gente. Pero esa noción de Maquiavelo de que, mira, abajo, tú sabes, la vida es como es, no como debe ser. Y si tú quieres tener el poder, que te quieran
o que te odien. Y si te llaman una de las dos, que te odien. Digo, que te teman o que te quieran. En una de las dos, que te teman, pero que nunca te odien. O sea, por ejemplo, cosas así. Eso era, en esa época fue que como cachimbo este hombre dice esto. Pues en la época de Edmund Burke, que es la época previa a los ismos del siglo XIX, al romanticismo, al socialismo, al cooperativismo, al comunismo, esa manera de ver las cosas pragmáticas, de cómo, de hombre de Estado, porque oye, la diferencia que no hay diferencia grande entre Maquiavelo y Burke, es que Burke era un político practicante. O sea, el tipo hacía política, el tipo era miembro de la Casa de los Comunes. Y además de eso, el tipo era abogado. Él no era barrister, él no litigaba, que eso es lo que hacen los abogados en Inglaterra, se llaman barrister los que litigan, pero él era abogado y estudió derecho. Y su capacidad su pensamiento era un pensamiento jurídico todo el tiempo. Ese libro, ese reflexiones de la Revolución Francesa, no es escrito ideológico. Usted lo mira y no es un escrito ideológico. No es como decir el manifiesto conservador, como igual que el manifiesto comunista. No, la técnica de escribir de él era una técnica, mira, estos son los facts, así era la cosa, lo que tú estás haciendo tiene este efecto, no tenías por qué hacerlo, pues tenías este otro remedio. Él partía de la crítica, estaba criticando, o estaba reflexionando, ¿verdad?, sobre la Revolución Francesa, y en el interín sacó una joya. De verdad, una joya. O sea, eso deberían asignarlo como asignan la política de Aristóteles y el príncipe de Maquiavelo, deberían asignar Reflection on the French Revolution. Ciertamente, el inglés es un inglés arrevesado, el tipo era escocés, así que también es otro elemento adicional. Perdóname, el tipo era irlandés, claro, el tipo era irlandés, así que ese es otro elemento adicional. Esto regresó quizás el inglés de ellos, no era el mismo de Inglaterra. El punto es que escribe bastante pesado. O sea, yo he tenido que leer ese libro por lo menos 4 veces para comprender lo que está diciendo. Pues yo lo entiendo, pero comprenderlo en el contexto. Entonces, ver otras cosas que escribió. Yo digo, y usted ve el hilo conductor, que el individuo de verdad era un genio y era un político. Y entonces, lo gracioso es que siempre estuvo en minoría. Tuvo en mayoría, había poquito tiempo. Eh, yo creo en la filosofía de Burke, que luego llamaron conservadora. Por eso a mí me parece que es importante saber los orígenes filosóficos de los cuales se nutrió Burke y que luego puso en práctica, y entiendo que es importante que cada cual asuma su posición política, para que cada cual asuma su posición política, y yo espero poderlo explicar aquí. Edmund Burke nació en 1729 y murió en 1797. Era un abogado, como les dije, su papá también era abogado, de hecho. Era un abogado, pero no era barrister, pero era político y escritor. Entonces, mira, alguien mencionó la ilustración, esto es cosas así. El tipo conocía a Adam Smith, no eran panas porque, ¿sabes? La distancia era mucha, pero conocía a Adam Smith y se carteaban. Conocía a David Hume, que tuvo sus peleitas, había sus cosas entre ellos dos. Conoció a Rousseau, coincidió con esa gente durante la Ilustración, esa es la Ilustración que inició, luego vino la Ilustración continental, ¿verdad? Con Kant y con los otros filósofos, pero con Hegel y esa gente, pero esto estaba mucho antes. Influencia, influencia que tuvo Burke. Hobbes, obviamente, Hobbes era un tipo, pues, era monarquista. Hay una cosa interesante, ¿verdad? Entre Hobbes y Locke, porque Hobbes era monarquista durante la guerra esta durante la guerra de donde estaba Cromwell. Era monarquista, y Cromwell era parlamentarista, luego se hizo los Protectorates. No voy a entrar en eso ahora, y terminaron con la Revolución Gloriosa de 1688, pero lo importante aquí es que Hobbes hablaba de la limitación voluntaria de la libertad, porque si no, en la vida del ser humano, como todo el mundo quiere maximizar su libertad, el hombre es como un lobo, se mata a ellos mismos. Dice, pero los lobos no se matan entre ellos, pero él decía, homos como lupus.
Y aparte de eso, pues cada cual quiere maximizar su libertad y como cada cual quiere maximizar su libertad, pues entonces cada cual compite con el otro y termina matándose entre ellos. La vida es corta, brutal, cruel, corta, cruel y brutal. Él tiene un refrán que dice eso. La vida es brutal, cruel y corta. Así que para eso hace falta que se renuncie a unas libertades y veremos más adelante cómo este licenciado, cómo este abogado le da la vuelta a eso y dice que tú tienes, oye, usted tiene el derecho, dentro de lo que luego se llama conservador, ¿verdad? Usted tiene el derecho a limitar su libertad. Un derecho que usted tiene de limitar su libertad. Interesante como lo planteó más adelante Burke, y que eso al día de hoy es incólume dentro del conservadurismo como se ve ahora, ¿verdad? Como la técnica que lo utilizan ahora. Si usted mira el conservadurismo ahora, usted va a ver, le quitan la piel, los músculos, y lo que va a ver es básicamente, cuando hay unas cuestiones constitucionales, va a ver la técnica, cómo más o menos que lo hacen, cómo es que lo justifican. De Locke, pues él sacó el empirismo. Esto es importante. Locke fue el primero que trajo eso, ¿verdad? Así, lo sacó porque él era médico y se relacionaba con científicos, era químico también. Él estuvo trabajando con este señor antes de Harvey, el que era un inglés que estaba lidiando con el asunto de la circulación de la sangre. Hasta en eso trabajó uno de los químicos más importantes, de los primeros químicos importantes, también trabajó con él en una academia, en una real sociedad que fundó Francis Bacon. No me voy a meter en eso, pero por ahí viene la cosa, es bien rico, ¿sabes? De verdad, esa filosofía de gobierno, esta manera de ver las cosas de Edmund Burke, que luego llamaron conservadurismo, porque él no se llamó a sí mismo conservador, eh, tiene una lógica, de verdad que si uno lo utiliza bien, en una relación donde tú estás pensando que es lo mejor y que es lo lógico, es para prevalecer o para llegar a entendidos rápido. Pero bueno, seguimos aquí. El empirismo, que no se puede conocer, que se puede conocer, el empirismo dice esto: usted solo puede conocer a base de la percepción de los sentidos. Las ideas sobre ideas, sobre ideas, sobre ideas, sobre ideas, sobre ideas, esas abstracciones de ideas sobre ideas, sobre ideas, sobre ideas, solo son derivados de los sentidos. Por eso vamos a utilizar esto un momentito para la ideología de género. Eso es una cosa que tengo que conocer aquí. Se sienta una persona con un doctorado en pedagogía o en ciencias de la conducta o whatever sea y dice, yo tengo la idea, deberíamos ahorita de los derechos humanos, yo tengo la idea de que hay que evitar, que hay que poner a la mujer igual que el hombre, en igual de oportunidades. Y yo creo que, entonces yo, sobre esa idea, yo monto la idea que la razón para que eso ocurra es que no se permite que los transgéneros entren a los baños, porque yo tengo la idea de que si la gente acepta a los transgéneros en los baños de las mujeres, entonces, como tiene esa tolerancia, eso tengo la idea de que va a ocasionar que haya más tolerancia con las mujeres y que las mujeres tengan igualdad de condiciones. Ideas sobre ideas sobre ideas. Eso es una falacia que esos conservadores repelen. Por eso nosotros aquí estamos más o menos en eso juntos, sin hablarlo. Es como que, ¿what? Que tú hablas, mano, tú sabes. Eso es un disparate lo que tú estás diciendo. O sea, no tiene ningún sentido. Porque, de nuevo, el empirismo, usted solamente sabe cuando usted lo que percibe e interpreta es lo que usted conoce. Lo demás son ideas que usted tiene sobre eso. Y usted puede seguir sacando ideas sobre ideas sobre ideas de cosas que usted tiene ya que también percibió. Por si usted piensa lo que es un unicornio, pues una idea de un unicornio. Sí, pero un unicornio, usted sabe que hay un caballo, usted sabe que hay un animal que tiene cuernos. Pues todos tienen dos, este tiene un unicornio. Ah, ok, me inventó un unicornio. Pero sale de la misma idea que usted tiene en la mente. Y eso es básicamente lo que está diciendo John Locke. La experimentación sobre la abstracción. Y eso viene de Bacon y de los científicos. Vamos a experimentar y no vamos a ver. Ok, tú me estás diciendo a mí, vamos a utilizar el ejemplo del transgénero entrando al baño. Pues mira, tú me estás diciendo a mí que ese transgénero esto va a ocasionar que al final del camino estos rebotes en que las mujeres van a estar más representadas en la sociedad. Ok, vamos a experimentar eso, vamos a hacer el experimento. Pues sabemos que no lo hacen, ¿verdad? Sabemos que ni siquiera refutan. Rápido te dicen homofóbico para descartarte, ¿verdad? Sabemos que hacen eso. Pero ve de dónde viene esta noción que intuimos muchos de nosotros, viene de por ahí.
de John Locke, el empirismo, etcétera. También John Locke sacó el contrato social y el derecho a la rebelión. Por eso es que él no estaba tan en contra de la Revolución Americana. Dicen, hay gente que escribe que ellos tenían nociones distintas. Mira, yo leo el contrato social de John Locke y leo el contrato social de Edmund Burke, son totalmente compatibles. Porque los rápidos lo echan a pelear. No sé por qué, de verdad, es totalmente compatible. El derecho a la rebelión, ¿sabes? Si los ingleses le dieran los derechos a los ciudadanos americanos en las colonias, a los ciudadanos ingleses de las colonias, bueno, este bicho a rebelarse, y si los decía, se van a rebelar, no hagas eso. Pero bueno, no le hice con mucho caso. Dicho, hay un chismecito que dice, Marx decía que Burke hacía eso porque le pagaban los americanos. Bueno, eso decía, no sé, para qué va lo que dice Marx, pero él decía eso. O sea, que Marx era periodista y escribía y eso. Adam Smith, otro influencer. Ya hablé de Hobbes, Locke, Adam Smith. Este escocés, amigo de David Hume, amigo Mingo. Mingo. Los dos eran escoceses. Eran bien amigos. Se carteaban y ellos comían juntos. Eran amigos. Vivían en Edimburgo, los dos eran amigos. Eh, Adam Smith, el Let It Be, de la mano invisible. Para Edmund Burke, eso era lo que era la ley. De hecho, Adam Smith dice que no había una persona que entendiera mejor su posición que Edmund Burke. Otro principio, if don't broke, well, fix it. El principio del pragmatismo. Eso es otra noción más del laissez-faire, de dejar hacer las cosas. Eh, que, que salió, fíjate, esas dos ideas no salieron de la riqueza de las naciones, salieron de otro libro que él escribió sobre el Tratado sobre la Moral, algo así, que él escribió un clásico que tenían ellos también, que básicamente es suplementando el ensayo sobre el entendimiento humano de David Hume. Así de amigos eran esos dos. La sociedad es como un organismo vivo que hay que dejarlo evolucionar y hay que dejarlo fluir. Eso era una idea de Adam Smith que también está dentro, esa es la teoría de los sentimientos morales, que está imbuido dentro de lo que luego se llamó conservadurismo, pero que al día de hoy sigue estando. Si al día de hoy, eso de los mercados abiertos, ese tipo de cosas se habla de Adam Smith, del capitalismo, etcétera, eso viene de allá atrás. Y Edmund Burke lo abrazó. Eh, David Hume. La relación de Hume con Burke es interesante. Hume es 18 años mayor que, que, que este hombre, que Burke. Hume, el chismecito empieza aquí, dicen, ¿verdad? Que este hombre abandonó los estudios de Derecho, Burke, porque no había tal cosa como una formalidad, y había que estar demasiado brown noser con algún senior para que en algún momento te dejara ser barrister. Así que él se quitó, se fue a escribir y le pagaron por hacer un libro de la historia de Inglaterra. Pero ¿qué pasa? Este hombre ya había empezado a hacer uno y lo hizo y fue un exitazo. Ahí fue que hizo un par de pesos esto, David Hume, prestigio y dinero. Entonces ya el libro de Burke no va para ningún lado, entonces el tipo no lo pudo hacer. Pero aparte de las cosas que podían tener de ese asunto, ellos se respetaban mucho, se respetaban bien. Y si hay alguien que de verdad influenció a Burke, fue Hume. Por ejemplo, el asunto de los prejuicios que habla Edmund Burke. Edmund Burke dice que son juicios previos, ¿ves? Son juicios previos, no es prejuicio de que no me gusta porque eres qué sé yo qué, ¿sabes? Es juicios previos. Eso viene directamente de la regla de la necesidad que David Hume esbozó. ¿Qué hacía Hume? Hume estaba en contra de la causalidad de Aristóteles. Él decía, mira, porque Hume en un momento, perdón esta digresión, porque para ponerlo en contexto, cuando salió el Novus Organum, que es el libro de Francis Bacon, de cómo a través del experimento entender el mundo físico en lugar de los silogismos aristotelianos, decir, ok, vamos a hacer experimentos y ahí sacamos diferencia. Pues él quiso hacer eso con los seres humanos y se dio cuenta que no se puede, que los seres humanos funcionan con sentimientos. El ser humano funciona con sentimientos. Y entonces el ser humano es falible. Eso es otro elemento que el mundo tiene, que es la fabilidad del ser humano. Y
¿Qué es lo que ocurre con los juicios previos? Que cuando un grupo, una combinación de elementos que llamemos A, siempre produce o siempre ocurre luego de A, B, no necesariamente una causalidad, pero como tú no te vas a poner cada vez a analizar cuando A está, B ocurre, cuando tú ves que pasa en varias ocasiones, tú por necesidad dices, ¿sabes qué? ¿Sabes? Esto va a ser así. Y como va a ser así, yo asumo ese hábito. Y como asumo ese hábito, luego se hace costumbre cuando todo el mundo tiene ese mismo hábito. Y luego se hace tradición cuando se pasa de generación en generación. ¿Ves? Por ejemplo, si yo sé que en el semáforo de aquí de University, con la central, cuando no hay semáforo, cuando no hay electricidad, se forma un caos, y eso yo lo sé, pues entonces yo no sé si en ese momento que yo voy a salir, en ese momento particular, no hay caos. Pero como ya yo sé que ha pasado otras veces, pues mi regla de necesidad me dice, ¿sabes qué? Yo no voy a pasar por ahí, vamos a coger ese tapón. ¿Entiendes? Y esa noción de la regla de necesidad y de los prejuicios es medular para el conservadurismo. ¿Ves? Es medular para el conservadurismo porque si yo sé que una cosa, oye, si yo sé que tú me vas a poner el IVU y eso me va a causar una inflación, eso va a subir el precio de las cosas y eso va a hacer y eso va a ser una inflación, pues entonces yo considero no subir, yo busco otra manera de resolver el problema de los ingresos, porque me va a dar un tiro en el pie. O sea, obviamente Aníbal no pensó así, ¿verdad? Pero esas son técnicas, de nuevo, de gobierno. Otra cosa, que Hume era escéptico de los grandes planes. ¿Sabe? Ese escepticismo sobre la razón humana, porque el ser humano es falible, lleva a la preferencia por sistemas probados, o sea, lleva a la preferencia por la regla de necesidad, ¿verdad? Por lo que pasa siempre. Esto siempre pasa, pues mira, ¿por qué tú vas a venir con un ideal utópico, con una cosa que, ajá, o me traes una cosa de mi ley, una cosa de allá de Orbán, ¿por qué tú me traes eso? Esto se crea una desconfianza de esos mecanismos para perfeccionar la sociedad, que eso es bien típico de los conservadores. Ese Deligium. Montesquieu, pues en ese momento estaba bien de moda, era un conde, etcétera, tenía mucho dinero y vivió en Inglaterra. Y a la hora de la división de poderes, pues parece que en ese momento no había tal cosa como Senado, Cámara, legislatura, judicatura. Eso era básicamente, en Inglaterra estaban los lores y estaban los comunes y estaba el rey, pero eso era recién. Y en Francia, pues tampoco, en Francia era el absolutismo que había en ese momento, con Luis XIV, y luego hasta que vino la Revolución Francesa. Pero antes, entre la Revolución Gloriosa, 1688, y la Revolución Francesa, lo que había en Inglaterra era Luis XIV, que eso era el rey, el Estado soy yo. Así que ahí no había nada de separación de poderes. Montesquieu era uno de los que empezaba de la teoría a resolver, a tratar de empujar ese asunto. Entonces, los conceptos filosóficos que él mismo desarrolló con su práctica. Porque aquí está interesante, ¿no? El tipo de la práctica antes era político, ese es Voltaire, ¿no? El concepto filosófico desarrollado principalmente por el propio Burke. Es abogado. Él habla de la prescripción, y esto, oiga, esto es una genialidad, es como el tipo lo planteó. Al día de hoy, en Puerto Rico y en Estados Unidos, pero en Puerto Rico sí, claramente, y en la mayor parte de los países del mundo que hay un sistema de derecho, el concepto prescripción es una espada de dos filos. Te prescribe tu derecho, se extingue tu derecho y se adquiere otro derecho. Eso se ve bien claro en las usucapiones. Una persona lleva 30 años en posesión tranquila, pública, en carácter de dueño de un predio de terreno. Ahora son 20, ¿verdad? Pero vamos a ir utilizando los 30. Usted tiene 30 años, usted tiene para reivindicar. El derecho de reivindicación de la propiedad dura 30 años. No lo reivindicaste, lo perdiste. Prescribió extintivamente. Yo estoy en posesión, prescribió adquisitivamente. Esto es importante por lo siguiente. No hay tal cosa, ¿sabe? Era una aberración para los conservadores de esa época los derechos en abstracto. Para que sea un derecho, previamente tiene que ser una libertad.
Y luego con el uso y el derecho constitucionario o por la equidad, porque la otra persona actuó de tal manera y tú pudiste hacerlo, prescribió, entonces tú haces lo que se llama el derecho positivo, las leyes. Eso que hace la legislatura en Puerto Rico, que crean derechos, que se crean leyes, eso se llama derecho positivo. Pero no derecho positivo del positivismo lógico de los ingleses al principio del siglo XX. Es derecho impositum, que te impongo. El legislador hace una legislación y te impongo el peso de la policía, del fiscal, de Hacienda, el peso del gobierno detrás. Impositum. Así que para Edmund Burke, los derechos humanos dentro de este contexto eran cosas, era una abominación. O sea, y me explico. Y miren la lógica. Acuérdense que estamos hablando del siglo XVIII. ¿Ok? Miren la lógica. Primero que tiene escepticismo contra las ideas abstractas y los principios universales de eso, igualdad, progreso, crecimiento económico, libertad de mercado. Para eso es, ¿what? ¿De qué tú me estás hablando? Esas ideas abstractas ignoran las realidades prácticas de los contextos locales. Por ejemplo, yo escucho con mucho respeto a muchos de los compañeros hablando del libre comercio, del libre mercado, y que Mida o For People Mida va a hacer unos super PACs para respaldar a quienes van con el libre comercio. Oye, pero si es que Mida tiene monopolizado desde Jacksonville, que sale la mercancía de Puerto Rico, hasta la góndola. Y con la ley de distribución, a ellos no le interesa. ¿De verdad, de verdad, a Mida le interesa que le quiten el monopolio? No. O sea, yo sé, uno puede traer conceptos de afuera, etcétera, pero eso vuela en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque las ideas abstractas ignoran las realidades prácticas de los contextos locales. La gente dice, Puerto Rico debería ser como Singapur. ¿Tú has ido a Singapur? No, no he ido. Entonces, no, es que allí es una isla pequeña, pero tú sabes que allí no pueden ni escupir en el piso porque vas preso, pana. No, ¿qué tú hablas? Son culturas distintas, cosas distintas. Y eso, el Moonbull estaba bien claro. Por eso pues, estaba bien claro el Moonbull. Las cosas tienen que moverse, veremos ahorita, como es la dialéctica de Edmund Burke, según Edmund Burke. Esto es importante, esto de la prescripción, porque dentro de este concepto de Edmund Burke, acuérdense que le estoy diciendo que es una técnica de gobierno, no tiene una carga moral y ética per se. Uno se la pone, porque obviamente uno tiene su propia carga. Pero, por ejemplo, no sé si ustedes saben, no sé si cómo será ahora, en la perla no matan a nadie. Hay una especie de entendido. En la perla de un punto de heroína, igual que aquí donde yo estoy en Atorrey, al lado de un buen consejo, unos puntos de heroína. Se sabe que están allí. La policía no se mete. ¿Por qué? Porque si le tienen eso calmado. Si no hay crímenes, los mismos agentes del punto se encargan de velarlo. ¿Qué pasó en Vista Hermosa? En Vista Hermosa hicieron, de ahí viene Carlos La Sombra, el de la Oñeta, mira la Oñeta. Los Oñetas han logrado un derecho porque tenían la libertad primero. Al final del camino le dice el guardia, ¿de verdad tú me vas a arrestar por eso, mijo? Cuando yo te estoy velando toda la galera, tú vas a hacer eso. Y ahí se forma una especie de prescripción. Luego, el derecho positivo, el derecho legislativo, lo que hace es ratificar el derecho prescriptivo. Por ejemplo, el voto de los presos. El voto de los presos, ¿qué fue eso? Una legislación de Romero para que pudieran votar los presos. Que antes participaban, que movían aquí y allá, ahora los dejaron votar. Pues, el derecho impositum que es una ratificación del derecho prescrito, por llamarlo de esa manera. Los derechos humanos son una limitación. Entonces, por otro lado, él dice, los derechos humanos de unos son limitaciones de otros. Y van contra el flow orgánico y la mano invisible a asumir. Bueno, por eso él también decía que esos de los derechos humanos, igualdad, progreso. Oye, ¿cómo tú vas a hablar de igualdad en un mundo donde hay libertad? Por ejemplo, nosotros no somos iguales. La realidad es que no somos iguales. No, que tenemos que ser iguales ante la ley, ok, vamos ante la ley, pero no es el mismo resultado. Yo soy más grande que tú, más fuerte, y trabajo más. Shaquille O'Neal mide 7 pies, es verdad que no la puede tirar de 3, pero sí lo tonquea.
Que se supone que ¿cómo veremos con la igualdad ahí? Si todo se basa, toda la competencia se basa en desigualdad. Toda la competencia se basa en que alguien es superior a otro. Y la gente aplaudimos eso. Por lo menos yo lo aplaudo. Entonces, ¿cómo tú vienes con esa cosa de igualdad, de progreso, esas cosas así utópicas? Para Edmund Burke era bien claro, eso no vuela, mijo. Eso no sale por la puerta. Básicamente esa era la visión de Edmund Burke. El constitucionalismo y el orden jurídico. Aquí está lo que estoy diciendo. Oye, qué genial. La limitación voluntaria de la libertad es un derecho. Yo tengo derecho a mi limitación voluntaria. O sea, yo tengo derecho a pagar, para él es un derecho que yo pague mantenimiento en mi organización para poner el control de acceso o pague mantenimiento en el condominio. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo tiene que hacer. Y así los ascensores funcionan. Para mí, es un derecho. Por favor, yo quiero limitar mi derecho a cruzar la intersección cuando yo quiera. Yo lo limito a que cuando esté roja la luz yo me paro. Ese es mi derecho. Yo quiero limitar mi derecho a que cuando la luz esté roja yo me paro. ¿Por qué? Porque cuando esté roja para él, él se va a parar. O sea, y eso es bien de conservador. Eso es bien de conservador. El orden crea la institucionalidad que prima sobre lo individual, y esto es importante porque yo escucho muchas veces a los compañeros, libertad individual, el conservadurismo como técnica cree en las instituciones. Por eso aquella noción del Papa Pío, de que creó la Iglesia Social, de la doctrina social del Estado, es interesante. Dice, primero la persona, porque es un ser divino creado por Dios. Luego de la persona, la familia. Luego la comunidad. Luego el gobierno. ¿Y qué dice eso? Que son las instituciones. Las instituciones son familia, religión, clase social, tu comunidad, etcétera. Eso es primero que la individualidad. Porque si fuera la individualidad, pues entonces yo vivo en un condominio y no pago el mantenimiento. No lo pago. Y no me puedo cortar el agua. Y yo no, pues yo soy individual, yo no lo quiero pagar. Pero es que tú vivas aquí con todo el mundo, no tendríamos el parking y tienes la piscina está limpia. Pues yo no voy a pagar nada, porque yo sí tengo derecho individual. No. El conservadurismo va a la institución. Ah, que no te puedes poner y asfixiar. Esos son los extremos. Eso es el software que usted le ponga a la idea, a la filosofía conservadora. Entonces, a otra cosa, respeto por lo antiguo y lo tradición y lo tradicional. Eso es una cosa que tú, ¿sabes? Tú quieres que tienes que honrar a padre y madre. Por eso muchas cosas se parecen mucho al cristianismo, honrar a padre y madre, etcétera, no robar, ese tipo de mandamientos son bien de conservadores. Eso no es, pero no es porque la filosofía per se lo tenga, es que se pegan, ¿sabes? Como nosotros nos juntamos, así que nos juntamos sin conocernos. Y de repente estamos juntos en un solo sitio. Pero así mismo pasa con las personas que practican una religión y son conservadores. Es bien común. Otro asunto, el pragmatismo. Aquí vamos al asunto de la dialéctica conservadora. Esto es otro elemento importante, filosofía importante, y que Burke lo desarrolló como un máster. La verdad que el tipo lo desarrolló como un máster. De hecho, de nuevo, el nombre no es conservador, en esa época no es conservador. Primero, que hay que conservar lo que permite el cambio. Hay que conservar lo que permite el cambio. Así que si tú me metes un derecho impositum y me declaras tal cosa, me dices a mí que de repente me tengo que poner una vacuna, me lo impone, no puedo yo cambiar, yo no puedo ir donde un médico de mi preferencia para que me dé mi tratamiento particular. Entonces, oye, perdóname, yo podría ir donde mi médico que tiene Inventin o yo tengo, qué sé yo, 25 años de edad y soy un maratonista o soy un triatleta y de verdad no tengo contacto con nadie que se enferme y no voy a contestarme con nadie porque yo me tengo que vacunar, ¿sabes? Porque me lo imponen. ¿Y qué dice el individuo? No, 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 no. Hay que conservar lo que permite el cambio. Conservar lo que existe para que pueda ser heredado. Eso es importante. Mira lo que pasa. Y le adelanto el núcleo del asunto. En la dialéctica esa de tesis, antítesis, síntesis, la carga él se la pone
a la tesis, a lo que hay. No a la antítesis, a la tesis. Los revolucionarios, los progres y los socialistas le ponen, no necesariamente los socialistas, pero los revolucionarios y los pobres sí, claramente sí, le ponen la carga a la antítesis. Porque ellos ven una injusticia, porque bla, 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 esta es la, vamos a cambiar la revolución, vamos a cambiar todo. O sea, yo recuerdo cuando vino el issue este de la renta. De repente vino alguien y dijo, mira, la verdad es que la gente que arrenda propiedades no está pagando contribuciones. Si la residencia es, si el alquiler es residencial, no pagan contribuciones. Pues ahora nosotros vamos a cambiar la ley para que el desahucio dure 4 meses. ¿Por qué? Porque estoy aburrido aquí en la legislatura, no se me ocurre nada más, chicos, pero ¿por qué? Porque yo vi un caso de una persona que desahuciaron. Óyeme, pero lo vigente se presume legítimo. ¿Tú te has puesto a pensar por qué esa persona no pagó la renta? ¿O tú te has puesto a pensar, oye, la realidad es que gracias a Dios, a que no se pagan contribuciones sobre la renta residencial, mucha gente habilita su casa para renta residencial y no hay que hacer más residenciales públicos. El gobierno no quiere hacer residenciales públicos porque ya la gente alquila. Aquí en Puerto Rico no hay nada. Es que no hay acceso a vivienda accesible. ¡Embuste! Pues si te quieres vivir en Viejo San Juan o en Ocean Park y tener vivienda accesible, pues tienes un problema. Pero te vete a Santa Juanita en Bayamón o en Villa Carolina. Vas a conseguir una vivienda accesible en Bayró, en Cagua. Pero no, a lo que voy. Lo vigente se presume legítimo. Por eso es la tesis más importante que la antítesis. La tesis se presume esto correcta. Y tú me tienes que refutar por qué no. La antítesis son a menudo alteraciones revolutivas que en muchas ocasiones, si no siempre, desestabilizan la sociedad y descartan estructuras valiosas sin comprender el propósito. O sea, por una golondrina hacen el verano, por una excepción aplican la regla. Y eso para Burke, eso es anatema, ¿no? Y para los conservadores, lo que luego se llamó conservadores, no, perdóname, no. Por esa excepción tú vas a cambiarme la regla. Sí, sí, es injusto, hay que ayudarla, claro, pero no vas a cambiar la regla. Nelson, que nos fuiste ahí, no sé si no te estamos escuchando. Parece que se fue la conexión allí. ¿Me escuchan?